Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy día 1 de julio, que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento. Que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento. Que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido, sustento y el último día de tu vida, los santos sacramentos. 1 de julio, estamos celebrando al Beato Padre Damián de Beuster, apóstol de los leprosos de 1889. Dios los bendiga a todos en el Señor. Dios los bendiga, su presencia santa y gloriosa. A ver, llena eres de gracia, el Señor ya no puedo controlar esto. Bendita tú eres. Bueno, pues escuchamos este canto hoy en el día de la gracia del Señor en la providencia divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Vienen a ti los que sufren, vienen buscando tu paz. Vienen a ti los que lloran y tu consuelo les das. Tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Vienen a ti los pequeños, vienen los grandes también. Repartes tus bendiciones y no miras la condición. Tú nos llevas a Dios nuestro Padre, tú nos guías en nuestro vivir. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Eres tú la esperanza del amanecer, eres tú el camino que nos lleva a Dios. Madre,
nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María, eres En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Beato Padre Damián de Beuster, apóstol leproso en el año 1889. Lo han llamado el leproso voluntario porque con tal de poder atender a los leprosos que andaba en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo beatificó el Papa San Juan Pablo II en el año 1994. El padre Damián nació el 3 de enero del año 1840 en Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como las de los misioneros en las selvas. Tenían esos deseos interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó: "Este muchacho tiene energía para emprender trabajos muy grandes". Un día, siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaño en un bosque solitario a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba: ¿qué será lo que este niño le espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran pobres. Esto le dio una gran fortaleza y le hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierra, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iría a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero sus compañeros se burlaban de sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando los burlas llegaron al extremo, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros 4. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto y pronto, con su amabilidad, se ganó la simpatía de sus compañeros. A los 20 años recibió de sus padres, escribió a sus padres pidiendo permiso para entrar de religioso en la comunidad del Sagrado Corazón. Su hermano Jorge se burlaba de él, diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas, y el tal hermano perdió la fe más tarde. Muchas veces se arrodillaba frente a la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: "Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser misionero como tú". Y sucedió que otro religioso de la comunidad le correspondía a irse a misionar a la isla de Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero. Esto era lo que más deseaba. En el año 1863 zarpó de un navío hacia la lejana misión. En el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, y el cual le dijo: "Yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted
si me confesaría. Damián le respondió: todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle todos sus pecados. Ya veremos cómo 2 años más tarde esto se cumplía de manera admirable e inesperada. Poco después de llegar al Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches la pasó debajo de una palmera, porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capillita con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó a atender con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acabando con muchas creencias supersticiosas de esa pobre gente, reemplazándolas por las verdaderas creencias. Llegaba medicina y lograba curar a los numerosos enfermos, pero había allí unos que eran incurables, eran los leprosos. Como en la isla Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que todos el que estuviera enfermo de lepra lo desterraran a la isla del Molokai. Esta isla se convirtió en el infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en la cacería humana, eran llevados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Para olvidar sus penas se dedicó los hombres al alcoholismo y a los vicios, y la mujer a toda clase de supersticiones. Al saber esta triste noticia, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos a Molokai. Y Monseñor le parecía casi increíble esta petición, pero le concedió el permiso y allí se fue. En el año 1874, mira, va a venir Carlos para que te acompañe. Ok, está grande. Espera, vamos. Ya te pedí la vuelta. Espera. Sí. Perdón. En el año 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir, había dicho: sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera, porque no habían habitaciones preparadas para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados. El padre también empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego les organizó una banda de música y fue recogiendo a los enfermos, recogiendo a los enfermos más abandonados, y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allá le llegaban buenos donativos. Varios barcos desembarcaban alimento en los costa, los cuales el misionero repartía de manera equitativa, y también les enviaba medicina y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían
con sus cartas y le enviaban donativos para los leprosos. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y trató con los que pasaban por allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara, y a gritos enteros hizo desde allí su única y última confesión, recibida la absolución de sus faltas. Como esa gente no tenía casi dedos ni manos, el padre también les hacía el mismo el ataúd a los muertos, los llevaba a sepultura y fabricaba luego como buen carpintero la cruz para su tumba. Preparaban sanas diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudar a la reconstrucción. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en su pipa y ellos habían usado. Los saludaba dándole la mano, compartía con ellos todas las acciones del día, y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua supremamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante el crucifijo y exclamó: Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra de pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban: qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y qué deforme se ha puesto la enfermedad. Pero él añadió: no importa que el cuerpo se vaya deformando y, se, y deforme y feo, si el alma va volviéndose hermoso y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai en un barco. Era del capitán que lo había traído cuando llegó de misionero, y que le había dicho que con el único que se confesaría sería con él. El capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de ese misionero cambió y mejoró notablemente. Marinero, cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito muchas barbaridades y calumnias al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió en católico. Y el 15 de abril del año 1886, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el primer premio merecido de la admirable caridad en el año 1994. Y el Papa San Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan los enfermos de lepra. Y nosotros pedimos a Dios que nos conceda un corazón generoso y dispuestos a sacrificarse por los demás, como se lo concedió al buen querido padre Damián. Estas son unas pequeñas imágenes que tenemos del padre Damián de Molokai, allá en Hawái. Bendiciones a todos los Damián, a todas las Damianas que tenemos por ahí. Que Dios las bendiga hoy, en este día 1 del mes de julio, en el Señor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este? ¿A quien, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy el Señor nos habla de este fenómeno natural sobre el tema de el mar agitado, una grande tormenta. Hoy estoy escuchando al padre Fidel Oñoro, Oñoro, que habla que era pues como un maremoto, unas olas enormes que no se pueden detener y que realmente se hablaba de una situación difícil, dice, una tempestad tan fuerte que la barca, que las olas cubrían la barca. Y pues si tú sabes que el ámbito de un maremoto es unas olas gigantescas que van cubriendo a cada barca que haya en el camino. Entonces aquí miramos que estos discípulos se subió a una barca con sus discípulos y de pronto este caminar se levantó una tempestad muy grande que estaba en esa barca. Jesús estaba vencido, estaba dormido, estaba gastado y se queda humanamente, como todo cuerpo que tiene desgaste de toda índole, se queda dormido y se duerme. Y en esa situación los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que nos moriremos. Entonces, en ese momento que escucha Jesús ese clamor, ese momento que Jesús escucha ese auxilio, ese momento de auxilio, pues Jesús se levanta y le dice: ¿por qué tiene miedo? Ese es el punto de la cual tenemos que confrontar. Los miedos, los miedos van quitando el espíritu de fe. Hace un rato escuchaba al padre Fray Nelson algo muy importante que me pareció muy iluminado. El miedo es, por consiguiente, un muro que nos va obstruyendo y va haciendo que nosotros tengamos un combate de dudas dentro de nosotros, un combate, un abatimiento de dudas. Porque cuando nosotros tenemos miedo, las dudas empiezan a generarte inestabilidad en todo ámbito, emocional, física, sentimental, afectiva. Y bueno, pues es parte del miedo que te va sembrando esas dudas específicas. Ahora bien, dice este Fray Nelson Medina hermosamente que la fe es la dependencia de otro mayor. Y por eso mismo, en esa fe, nosotros podemos gobernar. Es decir, yo voy a quitar mis miedos porque tengo fe. La fe es creer en ti, porque mi fe no está fundamentada más que en el reflejo de todos los que cumplen, está fundamentada en el reflejo de todos los que viven. Mi fe es apoyarme en otro, y ese es Dios. Y cuando me muestra el apoyo Dios en estas personas que hoy están, Julia, Fabiola, Erika, los que están ahorita ahí, pues es
apoyar mi fe y creer en Dios, en ellas, en las que están ahorita de una manera pública, en vivo. Entonces, mi fe no puede depender de Dios, sí, sí, depende de Dios, pero en línea progresiva es una cadena de comunión entre todos hacia Dios. Sí, dependo del obispo, dependo de la estructura de mi oración personal y dependo del alimento de quienes en la mañana vi, miré, sentí, viví. Y por eso mismo Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces, la fe es depender. Dependo de ti, Señor. Se levanta Jesús, increpa, dice por ahí en otros lugares, te ordena determinante al viento y al mar, y sobreviene una calma. Viento y el mar lo increpa, lo ata, y sobreviene una calma. Y en aquellos hombres se quedaron admirados, porque ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? O sea, la grandeza de la obediencia en Dios presente en Jesús. El viento infinito, el mar inmenso, obedece. Entonces, cuando nosotros expresemos nuestra fe, no se te olvide que es dependiendo de otro. Y ese es Dios, que está enfrente de ti. Ese es Dios que está enfrente de otro hermano que te lo muestra Dios. Y ese enfrente de otra hermana que te lo presenta Dios. Y ese es el ámbito que debemos de tener de fe y junto con ello, pues tu camino de oración, tu camino de cercanía, tu camino del Señor. Por supuesto que vamos a tener muchos otros embates, muchas otras tormentas y tempestades, donde tenemos que enfrentarnos y tener ese espíritu de fe. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que la divina providencia nos sustente en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y el último día de su vida a los santos sacramentos. Feliz primer día del mes de julio. Bendiciones a todos, a todas.